En el mundo moderno, existen innumerables religiones y creencias que claman tener la verdad. Sin embargo, la Biblia nos alerta sobre un peligro siniestro: las religiones falsas, que son nada menos que los instrumentos de Satanás diseñados para desviar a la humanidad del verdadero camino hacia Dios. ¿Podría ser que la religión que sigues sea en realidad una trampa satánica? Estas religiones, que parecen inofensivas y hasta inspiradoras a primera vista, en realidad son trampas meticulosamente diseñadas para atrapar las almas desprevenidas. ¿Cómo podemos desenmascarar estas mentiras que se presentan con una fachada de luz? Realizaremos un análisis bíblico profundo sobre cómo Satanás utiliza estas religiones para engañar a la humanidad. Desde una perspectiva cristiana, la Biblia describe a Satanás como el enemigo de Dios, un ser espiritual caído que intenta alejar a la humanidad del camino de la verdad y la justicia. Un método astuto que Satanás podría usar para lograr este objetivo es a través de las religiones falsas. Estas religiones, que no siguen los principios del cristianismo, podrían estar bajo su influencia, desviando a las personas del verdadero conocimiento de Dios y de su voluntad. La Biblia describe a Satanás como un ser engañoso y astuto, capaz de distorsionar la verdad para llevar a la humanidad al error. En 2 Corintios 11, 14, 15, el apóstol Pablo advierte: y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es raro que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia. Este pasaje muestra la habilidad de Satanás para disfrazarse y presentar el mal como algo bueno. Este engaño no se limita solo a las tentaciones individuales, sino que se extiende a nivel colectivo, donde comunidades enteras pueden ser llevadas por caminos que parecen correctos a simple vista, pero que están basados en falsedades. Un ejemplo actual podría ser el aumento de movimientos espirituales que, bajo el pretexto de promover la paz y el bienestar, predican doctrinas que contradicen los principios cristianos fundamentales. La Biblia también señala en Apocalipsis 12:9 que Satanás es el engañador del mundo entero, lo que reafirma su papel como un maestro del engaño, no solo a nivel personal, sino global. El Antiguo Testamento cuenta cómo las naciones paganas adoraban a ídolos y dioses falsos, prácticas que Dios condenó repetidamente. En Deuteronomio 32, 16, 17, se dice: le provocaron a celos con dioses extraños, lo irritaron con abominaciones. Ofrecieron sacrificios a los demonios y no a Dios, a dioses que no conocían, a dioses nuevos que sus antepasados no temían. Aquí se sugiere que detrás de los ídolos y de las falsas religiones paganas estaban demonios, seres espirituales bajo la influencia de Satanás. Este patrón se repite en varias culturas a lo largo de la historia, donde la idolatría y la adoración de entidades sobrenaturales diferentes al Dios verdadero han desviado a las personas de la adoración genuina. Ejemplos históricos incluyen el culto a Baal y Asera en Canaán, donde los rituales involucraban sacrificios humanos, algo que claramente iba en contra de los mandamientos de Dios, Jeremías 19:5. En el Salmo 106, 37, 38, nuevamente se menciona que los israelitas sacrificaron a sus hijos e hijas a los demonios y derramaron sangre inocente. Estos actos no solo representaban una traición a Dios, sino que reflejaban la influencia demoníaca detrás de estos falsos cultos. Una religión falsa es aquella que, a pesar de parecer verdadera y espiritual, se desvía de la doctrina bíblica. Estas religiones pueden presentarse de muchas formas, desde movimientos religiosos establecidos hasta ideologías que promueven la adoración de falsos dioses o la idolatría. El propósito de una religión falsa es alejar a las personas de la verdadera fe en Cristo. Una de las principales características es que suelen añadir o quitar elementos de las Escrituras para justificar sus creencias y prácticas, lo que lleva a la corrupción de la fe. Otra característica es la manipulación y el control espiritual. Muchas religiones falsas utilizan el miedo, la culpa y otras tácticas para controlar a sus seguidores, alejándolos de la libertad que Cristo ofrece. Desde su caída, Satanás ha trabajado incansablemente para corromper la creación de Dios y desviar a los seres humanos. Desde su caída, el papel de Satanás en la religión y su objetivo principal es confundir y engañar a la humanidad,
Para lograr esto, Satanás influye en la creación y proliferando religiones falsas. Ahora, si hablamos de la idolatría, es un tema recurrente en la Biblia y está directamente relacionada con la influencia demoníaca. La idolatría es uno de los ejemplos más antiguos y comunes de religión falsa. En Éxodo 23:5, Dios prohíbe explícitamente la adoración de ídolos, pero a lo largo de la historia bíblica, vemos cómo las personas caen repetidamente en la idolatría, adorando objetos creados en lugar del Creador. En 1 Corintios 10:20-21, Pablo advierte a los creyentes: digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios, y no quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios, no pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Este pasaje muestra la conexión entre la idolatría y la adoración a los demonios, sugiriendo que las religiones que promueven la idolatría están bajo la influencia de Satanás. En muchos casos, estas prácticas idolátricas no solo se limitan a la adoración de estatuas o imágenes, sino que también incluyen rituales y sacrificios que buscan la intervención de poderes malignos. Un ejemplo clásico es el culto a Moloch, por parte del rey Manasés, donde se realizaban sacrificios de niños para obtener favores de este falso dios, Levítico 18:21. En Éxodo 23:5, Dios da el mandamiento claro de no tener otros dioses ni hacerse imágenes para adorarlas, mostrando así la gravedad de la idolatría y su conexión con fuerzas malignas. Jesús se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo en varias ocasiones, Juan 12:1, Juan 14:30, Juan 16:11. Lo que sugiere que Satanás tiene cierto control o influencia sobre los sistemas mundanos, incluidas las religiones que no siguen a Cristo. Estas religiones pueden ofrecer un sentido de espiritualidad o moralidad, pero en el fondo, pueden estar diseñadas para mantener a las personas alejadas de la verdad del Evangelio. La influencia de Satanás en las estructuras de poder y religión a lo largo de la historia se refleja en la corrupción y desvío de la verdadera adoración a Dios, reemplazándola por rituales y creencias que promueven el materialismo, el egoísmo y la adoración de lo creado en lugar del Creador. Un ejemplo moderno podría ser la proliferación de religiones que promueven el éxito material como una señal de favor divino, distorsionando el mensaje del Evangelio, 1 Timoteo 6:10. Por lo tanto, en 1 Juan 5:19 refuerza esa idea al decir que todo el mundo está bajo el maligno, lo que subraya la influencia generalizada de Satanás sobre las naciones y sus sistemas. Uno de los métodos más efectivos de Satanás es el engaño. 2 Corintios 11:14 nos dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, lo que significa que puede hacer que algo malo parezca bueno. Este es el principio detrás de las religiones falsas, ofrecen una apariencia de verdad, pero en realidad, son trampas espirituales. La Biblia advierte repetidamente sobre los falsos profetas y maestros que surgirán para engañar a los creyentes. Estos individuos suelen tener una apariencia piadosa, pero sus enseñanzas están en desacuerdo con la verdad de Dios, Mateo 7:15. La mejor manera de identificar una religión falsa es compararla con la Biblia. En 1 Juan 4:1 nos insta a probar los espíritus para ver si son de Dios. Si una religión o enseñanza no está en línea con las Escrituras, es probable que sea falsa. Jesús nos dijo que por sus frutos los conoceréis, Mateo 7:16. Una religión verdadera producirá buenos frutos en la vida de sus seguidores, como amor, paz y justicia. Si una religión lleva al odio, la división o la inmoralidad, no es de Dios. Pero ahora fíjate en esto, Pablo también advierte sobre la proliferación de enseñanzas falsas en los últimos tiempos, señalando que estas doctrinas provienen de espíritus engañadores. En 1 Timoteo 4:1, escribe: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Las religiones que no siguen los principios del cristianismo pueden estar propagando estas doctrinas de demonios, presentando creencias que parecen espirituales o filosóficas, pero que en realidad son trampas satánicas.
Estas doctrinas pueden incluir la negación de la divinidad de Cristo, la reinterpretación de la moralidad bíblica o la promoción de prácticas ocultistas bajo la apariencia de conocimiento superior. Un ejemplo podría ser el gnosticismo, una antigua herejía que negaba la humanidad de Cristo y promovía la salvación a través de un conocimiento secreto, en lugar de la fe en Jesús. 1 de Juan 4:2-3. En Gálatas 1:6-9, Pablo advierte contra aquellos que pervierten el Evangelio de Cristo, diciendo que si alguno os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema, subrayando la gravedad de aceptar enseñanzas falsas. Las religiones modernas, como el New Age, el esoterismo y otras creencias sincréticas, a menudo mezclan elementos de diversas religiones. Aunque pueden parecer inofensivas o espirituales, muchas de estas prácticas son contrarias a las enseñanzas bíblicas. A lo largo de los tiempos han existido muchas falsas religiones, pero vendrá una sola y grande en los últimos tiempos. En el libro de Apocalipsis 13 ofrece una visión sobre la batalla espiritual en los últimos días, incluyendo la influencia de Satanás en las religiones falsas. Se describe a la bestia y al falso profeta, que engañan a la humanidad para que adore a la bestia. Versículo 14 dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Este pasaje muestra cómo Satanás, a través de su poder y engaño, establecerá un sistema religioso global que desafiará directamente a Dios y atraerá a las personas hacia la idolatría y la falsa adoración. Este sistema religioso global se caracterizará por su capacidad para unir a las naciones bajo una falsa unidad espiritual, que en realidad servirá para consolidar el poder del anticristo. Ejemplos de sistemas religiosos totalitarios en la historia pueden incluir movimientos que exigen una lealtad total a una figura o ideología, desviando la adoración que solo Dios merece. De ahí que, en Apocalipsis 17:1-6, se describe a Babilonia, la gran ramera, como símbolo de la falsa religión global en los últimos días, que se embriaga con la sangre de los santos y martiriza a los seguidores de Cristo. Lo cual nos lleva a entender que la falsa religión que emerge en los últimos días, descrita en el libro de Apocalipsis, no solo es una entidad espiritual, sino también una fuerza política y económica que coopera con los poderes del mundo para oprimir a los fieles. En Apocalipsis 17:1-6 se presenta a Babilonia, la gran ramera, como un símbolo de esta falsa religión global, que está embriagada con la sangre de los santos y que mantiene una relación adúltera con los reyes de la tierra. Este pasaje no solo sugiere una traición a la verdadera adoración a Dios, sino que también destaca cómo esta religión falsa estará implicada en la persecución y muerte de aquellos que permanecen fieles a Cristo. Este sistema religioso no es un culto pequeño o insignificante, sino una poderosa institución que influye en naciones enteras, controlando la economía y la política y engañando a millones. La advertencia final de la Biblia en este contexto es clara: aquellos que siguen estas religiones falsas y se someten a su autoridad están en peligro de enfrentar el juicio divino. Jesús es el único camino hacia la verdad y la vida eterna. Cualquier religión que no reconozca a Cristo como el Salvador es falsa. Juan 14:6 deja claro que solo a través de Jesús podemos llegar al Padre. En Apocalipsis 18:4-5 se escucha una voz del cielo que dice: «Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades». Este llamado a salir de Babilonia es una advertencia urgente para que los creyentes se alejen de cualquier sistema religioso que no esté alineado con la verdad de Dios y que eviten ser partícipes de su destino final. La influencia de Satanás en las religiones falsas es real y un tema recurrente en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis. Estas religiones, que desvían a las personas del verdadero conocimiento de Dios, están diseñadas para alejar a la humanidad de la salvación y mantenerla en un estado de oscuridad espiritual. El análisis bíblico nos lleva a una conclusión inevitable: la necesidad de discernimiento y fidelidad a la verdad revelada en las Escrituras, evitando cualquier forma de engaño que pueda provenir de Satanás.
Además, debemos recordar las palabras de Jesús en Mateo 24:24, donde advierte, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Esta advertencia es un recordatorio de la astucia del enemigo y la necesidad de estar vigilantes en nuestra fe. Jesús advierte en Mateo 7:21-23 que muchos en el día del juicio dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Este pasaje es una advertencia clara de que no todas las religiones que claman ser cristianas son aceptadas por Dios. La batalla espiritual no es solo contra tentaciones individuales, sino contra fuerzas mayores que buscan establecer sistemas de creencias contrarios a la voluntad de Dios. Los cristianos, por lo tanto, para evitar el engaño espiritual, es crucial conocer la palabra de Dios y estar en constante comunión con Él. La oración, el estudio de la Biblia y la vida en comunidad con otros creyentes son esenciales para mantenernos firmes en la fe. Los invito a reflexionar sobre sus propias creencias y a estudiar la Biblia para discernir la verdad. No te dejes engañar. Estudia la Biblia, busca la verdad y asegura tu camino hacia Dios. Déjame tu comentario abajo y no olvides suscribirte para más contenido que responde a las preguntas más profundas desde una perspectiva bíblica. Da me gusta, comparte y suscríbete. Hasta una próxima aventura.